empresa Meta, que antes conocíamos solo como Facebook, y creó ahora este nombre Meta para agrupar todos sus negocios, Facebook, Instagram, WhatsApp, todos sus otros negocios parecidos a como hizo Google cuando creó el nombre Alphabet. La empresa Meta, el medio Reuters, dio a conocer por unos mails de esta empresa, está flexibilizando o va a flexibilizar su política acerca del discurso de odio. Oigan, ¿para qué? Para permitir que en ciertos países se pueda incluso hablar de matar al presidente Vladimir Putin y a su homólogo en Bielorrusia, Lukashenko me parece que es el nombre. Dice Facebook que bueno, que no va a permitir, no se filtra esta información, que no va a permitir que se hagan planes específicos, etcétera, tratando un poco de justificar y de que es en países, digamos, cerca de Ucrania, países que están viviendo más vividamente la masiva salida de ucranianos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, nosotros creemos que se presenta un dilema. Señores, el discurso de odio se utiliza desde los primeros conflictos humanos, desde fricciones entre antiguas tribus primitivas hasta la aparición de imperios. Señores, los romanos le llamaban bárbaros a las tribus del norte que atacaban el imperio. Despectivamente le llamaban bárbaros. Pero más recientemente, en la misma Primera y Segunda Guerra Mundial, sobre todo Segunda Guerra Mundial, no solo los nazis, digamos, cometían este asunto del discurso de odio. No, los ejércitos, todos lo hacían, los aliados lo hacían. Deshumanizaban al rival para que fuera más fácil para tus soldados matar a los soldados rivales, porque no es fácil un ser humano matar a otro ser humano. Pero si tú deshumanizas al rival, es mucho más fácil matarlo, porque en tu psiquis tú no estás pensando que estás matando otro ser humano, sino un monstruo, porque lo deshumanizas. Entonces, ¿hasta qué punto esta empresa Meta puede justificar variar sus principios? O sea, Meta decide qué discurso de odio es bueno y qué discurso de odio es malo. Y yo recuerdo un artículo que escribí hace años que se llamaba La paradoja de tolerar al intolerante, que lo he mencionado anteriormente aquí en Voz Vespertina, donde yo contraponía dos filosofías, la de John Stuart Mill, que escribió sobre la libertad, on liberty, y la de Karl Popper, que hablaba de la paradoja de la intolerancia. ¿Qué planteaba John Stuart Mill? Primero que Popper, a mediados del siglo XIX, John Stuart Mill planteaba de que para que una sociedad sea libre, el Estado no debe inmiscuirse en ciertas cosas del individuo. Él basaba su teoría en el principio del daño. Si un individuo no le hace daño a terceros, el Estado no tiene por qué intervenir con él. Pero esta filosofía de John Stuart Mill no dejaba muy claro qué hacemos con el que se quiere suicidar, por ejemplo. ¿Se le permite? ¿Qué daño provoca a la sociedad el que se quiere suicidar? Etcétera, etcétera, etcétera. Ahí había unas cuestiones ahí que el propio John Stuart Mill trataba de contestar, pero no quedaba claro. Casi un siglo después, Karl Popper, mediados del siglo XX, él plantea la paradoja de la intolerancia. Perdón, la paradoja de la tolerancia. ¿En qué consistía la paradoja de la tolerancia? Decía Karl Popper, si los tolerantes toleran a los intolerantes, llegará un momento en que los intolerantes se harán con el poder y eliminarán la tolerancia. Por eso se llama paradoja. Pues la sociedad es tolerante con los intolerantes, los intolerantes toman el poder y acaban con la tolerancia. Fíjense que esto es un debate que lo inicia John Stuart Mill a mediados del
siglo XIX, lo continúa Popper a mediados del siglo XX, pero todavía estamos lidiando con esto. Estas grandes telefónicas, como Facebook, Google y Apple, las ha citado el gobierno de los Estados Unidos, porque recuerdan, durante el gobierno de Donald Trump, sobre todo al final, en las elecciones, últimas elecciones en Estados Unidos, estas empresas empezaron a censurar al presidente Donald Trump, que con su discurso de odio estaba incitando disturbios. Y en Estados Unidos hubo hasta muertos. Hubo un asalto al Capitolio. Trump convocó a sus seguidores y prácticamente, explícitamente, los mandó a asaltar el Capitolio. Hubo heridos, hubo agentes de seguridad muertos, agentes del orden muertos. Y se están enjuiciando y ya hay casos con consecuencias y se va a seguir investigando. Entonces, ¿hasta qué punto podemos permitir el discurso de odio? Ahí está el dilema. ¿Qué le dice a Meta y a Facebook? Que permitir el discurso de odio contra rusos, aunque nos caigan mal, aunque esté mal la invasión, eso está bien. ¿Hasta qué punto tú puedes controlar? Señores, nadie en la historia humana ha podido controlar lo que sucede cuando se estimula demasiado el discurso de odio. Nadie ha podido controlarlo. El otro día en los medios presentaban un soldado ruso que desertó y se unió a los ucranianos. Y los ucranianos felices le dieron comida y lo presentaron ahí a la prensa. Pero si se estimula el discurso de odio, ¿qué va a pasar si otro soldado ruso quiere desertar o rendirse? Lo van a agarrar vivo, lo van a linchar ahí mismo. Pero no solo eso. Señores, hay restaurantes en ciudades como Nueva York que son tan liberales, restaurantes rusos, que ahora mismo están pagando las consecuencias. Han tenido que pegar en la entrada, que no están de acuerdo con la invasión. Y aún así la gente no lo está apoyando. Están a punto de quebrar. Yo vi en una entrevista a una dueña de un restaurante ruso que ella no entendía porque ella tenía que pagar, si ella no apoya la invasión a Rusia. Ese es el problema con el discurso de odio. Pero también ese es el problema que muchos pensadores anteriores y actuales han estado debatiendo. ¿Hasta qué punto es correcto que una multinacional, una empresa y una tan cuestionada como Meta, como Facebook, sea quien decida qué está bien y qué está mal? Sea quien decida si permite el discurso de odio para una ocasión y no lo permite para otro. Es un debate complejo. Yo mismo tengo mis contradicciones con este debate. Hay algunos pensadores que dicen incluso, bueno, yo cité aquí hace varias semanas una especialista, hija de un sobreviviente del Holocausto, que ella decía, no recuerdo el nombre, pero ella decía, ella es hija de un sobreviviente del Holocausto, ella decía que no se debe censurar ni siquiera a los negacionistas del Holocausto. ¿Por qué? Porque eso cría más morbo y más gente van ahí a ver esas opiniones. Pero no solo eso, hay otros pensadores que dicen que las sociedades humanas progresan en base a contraponer ideas y a veces esas ideas surgen hasta de gente que uno cree que está loca. Entonces tú censurar limitaría a las sociedades humanas a quedarse estancadas. Porque ¿qué es lo que harían las sociedades humanas? Lo que piensa la mayoría, esa es la verdad, y censuraría lo que piensa la minoría. Es un debate profundo, porque estamos hablando incluso de qué hacemos con los supremacistas blancos, por ejemplo, que tienen un discurso racista. Y así con otras temáticas bien radicales. Pero, ¿hasta qué punto el mundo debe permitir que sean empresas cuestionadas como Facebook que decidan qué está bien y qué está mal? Recuerden el documental, si no lo han visto, El dilema de las redes sociales. Ex empleados de estas empresas denunciando que los algoritmos han sido diseñados tan eficientemente para hacerte adicto que ese es su único objetivo. Ese es su único objetivo. No analizan si están haciendo daño con fomentar, por ejemplo, discurso de odio. Su objetivo es hacerte adicto. Si a ti te gusta el discurso de odio, te van a conectar con otra gente que piense así, sin importar que esto produzca consecuencias en la sociedad, como pasó en Estados Unidos.
en el último año del gobierno de Donald Trump. Así que dejo sobre el tapete esta discusión. Hasta aquí mi comentario en Voz Vespertina. Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos en breve. No se vayan.